El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos avanzando en nuestro estudio sobre el libro de Génesis y hoy pasamos al capítulo 12 del libro de Génesis. Pero quiero que notemos nosotros que en cada uno de los capítulos se vienen mencionando dos clases de personas o personajes. Aquellos cuyo corazón se ha desviado del propósito para el cual aparecieron, nacieron y fueron creados por Dios. Pero de cuando en cuando en esos tiempos y en esas épocas aparecen unos personajes con un corazón inclinado hacia lo bueno, con devoción, con fe. Y Dios observa el corazón de ellos y entonces los llama para hacer cosas extraordinarias. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Noé, cómo lo llama Dios para la construcción del arca. Ahora, después del tema de la Torre de Babel y toda esta situación que se presenta entre los descendientes de Noé, exactamente está Sem, que es su hijo, y de Sem nace Noé. Y de la descendencia de Noé va a nacer ahora otros personajes importantes, entre ellos Abraham, que es uno de los hijos de Taré, descendiente precisamente de Noé. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis, entonces se menciona el llamado o el llamamiento que Dios hace a Abraham. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que va a suceder en este capítulo 12, porque aquí Dios va a traer un mensaje directamente a un hombre que se encuentra ubicado por allá en Ur de los Caldeos. En la última parte del capítulo 11 de Génesis dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios no tenía un compromiso ni le había hecho un llamado a Taré. El llamado era para su hijo Abraham. Por eso en el capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este primer versículo nos muestra a nosotros varias condiciones del llamado, las condiciones que Dios le establece a Abraham para que él acepte este llamado, renuncie a su tierra. Es lo primero. Le dice: vete de tu tierra, vete de tu familia, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. 4 instrucciones específicas. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra es muy importante porque bajo esa promesa, todos aquellos que son descendientes de la fe de Abraham, que creen en el Señor y tienen en su corazón ese propósito de obedecer la palabra de Dios y de andar en los caminos del Señor, son alcanzados por esta bendición. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Lot es su sobrino. El padre de Lot había muerto cuando él era aún muy chico, entonces él está ahora al lado de su tío. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Recuerde que quien está narrando esta historia es precisamente Moisés, y Moisés no es un contemporáneo, no es alguien que va en el camino, por decir algo, comparándolo con Lucas, que es un escritor que de primera mano toma todos los datos en la narrativa y la narración que hace del libro de los Hechos. No, este hombre, como decíamos en una reflexión anterior, 300 años después recibe esta revelación para consignarla y para escribirla, y él se dedica a escribir no solamente el Génesis, sino que escribe hasta el libro de Deuteronomio, los primeros 5 libros que se consideran los libros canónicos de la Biblia. Esos primeros 5 libros de la Biblia los escribe, es trabajo exactamente de Moisés.
Y entonces Moisés está narrándonos a nosotros cómo sucede esto. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo que significa entonces que no solamente salió para llegar a tierra de Canaán, sino que a tierra de Canaán llegaron, como decía en el versículo 6. Y luego se pasó de allí al monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nosotros reconocemos al estudiar la vida de Abraham, estos relatos que se hacen, que hay algunos estudiosos de la Biblia que reconocen a Abraham como el hombre de los altares, un hombre agradecido, un hombre de fe, un hombre que necesita construir un altar para dos cosas. Primero, para agradecer lo que ha logrado al momento, y segundo, porque a través de esa adoración, de ese sacrificio y de esa alabanza, él recibiría orientación y dirección hacia lo que sigue, lo que tiene que hacer. Entonces los altares son fundamentales en la vida de las personas. Los altares, pero no estoy hablando de altares físicos, de lugares físicos donde se levanten cosas y se coloquen símbolos ni nada, sino estoy hablando de ese altar que se coloque en el corazón dispuesto para Dios, que diariamente tú tienes ahí un altar para Él, tomas un tiempo para leer la palabra, para orar, para esperar ese pensamiento que viene de Dios, esa voz que viene de Dios, esa orientación que recibes a través del estudio de la palabra. Por eso es importante tener en cuenta todo esto, porque esto va fortaleciendo nuestra fe en el día a día. Esto se genera de tal manera que va creando en nosotros un hábito y una devoción de ser hombres y mujeres cercanos a Dios, que no podríamos iniciar ningún día sin tener ese tiempo, que no podríamos finalizar ningún día sin tener esa comunión y esa cita con el Señor para agradecerle por todos los favores y misericordias del día, pero a su vez también para contarle aquellas situaciones duras y difíciles que tenemos, con las que nos acostamos y seguramente tendremos que enfrentar al día siguiente. Esa relación con Dios fortalece, amigo. No somos lo suficientemente fuertes, sabios, entendidos y conocedores para encontrar soluciones a todas las cosas. Necesitamos la ayuda del Todopoderoso. En el versículo 10 del capítulo 12 habla entonces que Abraham llegó hasta Egipto y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Estos pasos que está dando Abraham ahora de alguna manera son unos movimientos y unos pasos proféticos que a futuro sus generaciones, cuando el pueblo de Israel entre y tome posesión, cuando el pueblo de Israel entre y tome posesión en la tierra, se van a dar cuenta que va a haber escasez, que va a haber necesidad, y en cumplimiento a unos planes y propósitos revelados mediante sueños a un joven. Eso lo leeremos mucho más adelante, nos damos cuenta cómo el pueblo entró de alguna manera victorioso y bien recibido y bienvenido a la tierra de Egipto, y allí fue esclavo y tuvo que permanecer más de 400 años para luego salir libre. Todos estos pasos que dio el abuelo Abraham recorriendo de un lugar a otro son, como lo dije anteriormente, pasos y señales proféticas de lo que sucederá a su descendencia. Y aconteció que cuando estaba al entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuánto tiempo había pasado y seguramente nunca Abraham se había detenido a ver la belleza de su mujer. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Y qué pasó aquí? Exactamente, que el temor infundido que tenía Abraham respecto de lo que iban a decir los egipcios al ver su mujer, correría riesgo de su vida. Por lo tanto, él le pide a ella que haga un favor y que diga cuando lleguen a ese lugar, se pongan de acuerdo y diga que ellos son hermanos. Pareciera que inicialmente esa es una mentira, pero lo que sucede es que posteriormente se descubre que ellos realmente son medios hermanos. Eso es lo que sucede. Mujer de hermoso aspecto. A los 75 años sigue siendo joven y excepcionalmente atractiva, con solo la mitad de la edad que tenía al morir, porque ella muere de 127 años. Los patriarcas tuvieron gran longevidad. Abraham murió a los 165 años. Entonces, ese temor que tenía Abraham de que Sara fuese llevada
para el harén de Faraón, y que a él lo asesinaran lo indujo a ocultar su verdadera relación con ella. Y Abraham buscó por su propia iniciativa cuidar su futuro, creyendo que así ayudaba a Dios a cumplir sus promesas. Eso nos pasa a nosotros, humanamente hablando. Siempre estamos en procura de fortalecer, de guardarnos, de protegernos, de ayudarnos, pero tenemos que saber nosotros que definitivamente por encima nuestro hay una mano más grande y más poderosa. El Salmo 91 así lo dice. Entonces, cuando nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, del Todopoderoso, bajo esas alas grandes e inmensas que nos protegen, pues somos guardados. Y efectivamente, esta mujer es tomada y llevada para que el faraón la vea, y allí va a suceder lo que él estaba pensando. Esta era una media hermana, de verdad que era una media verdad mentirosa, porque Sarai sí era realmente media hermana. Por allá en el capítulo 20, en el verso 12, se relata esta parte. Y los oficiales egipcios se dieron cuenta de Sarai e informaron a su monarca acerca de su belleza, y el resultado no fue inesperado. Acabó en el harén de Faraón. Pero ¿qué sucede? En el verso 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Hablando en términos técnicos, políticos, estatales, gubernamentales, de imperios, de países, lo deportó sencillamente. Le entregó a su mujer y lo devolvió para Canaán. No quiero problemas con usted, por favor váyase. Eso es algo excepcional, algo tremendo, muy tremendo, que podamos verlo de esa manera. Entonces, la mentira de Abraham fue causa de una salida ignominiosa de Egipto para él y toda su extensa familia, de la que vieron hablar los siervos entre ellos, con alguna pérdida de la integridad y reputación de Abraham entre ellos. Por lo tanto, aquí nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos cometiendo errores porque buscamos soluciones sin pedir orientación y dirección de Dios. Bueno, así termina el capítulo 12, muy interesante. Los animo a que lo lean completo, que lo revisen. En la próxima reflexión continuaremos con el 13 y nos vamos a dar cuenta qué va a suceder entonces en esta familia, que va avanzando en el camino con dirección de la tierra prometida, regresar otra vez a esa tierra porque ya habían entrado pero tuvieron que salir por causa de la escasez y del hambre. Tiempo para orar. Señor, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra, por las enseñanzas que recibimos, por los ejemplos que nos orientan, que nos ayudan para hacer las cosas buenas, para rechazar aquellas que son malas. Gracias por tu palabra, porque no encubre los errores, sino que los manifiesta para que podamos darnos cuenta que esa relación contigo y esa relación entre los seres humanos, esa relación entre nosotros siempre necesita esa ayuda tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.